La psicología del logro por Brian Tracy. Lección 4. Cómo establecer metas y alcanzarlas con eficacia. Dirección, enfoque y uso inteligente del tiempo. En esta sección vamos a aprender por qué las metas claras son indispensables para darle dirección y sentido a la vida. Analizaremos cómo definir objetivos específicos y significativos, y por qué la ausencia de metas conduce a la dispersión y al bajo rendimiento. Estudiaremos los principales obstáculos que impiden alcanzar metas y conoceremos un método estructurado de 12 pasos para lograr aquello que realmente se desea. Se abordará la importancia de mantener el equilibrio entre las distintas áreas de la vida y de trabajar simultáneamente con metas tangibles e intangibles. Finalmente, aprenderemos 5 requisitos básicos para administrar el tiempo con inteligencia, alineando las acciones diarias con los objetivos de largo plazo. Ahora comencemos a transformar los deseos en objetivos claros y alcanzables. La importancia de establecer metas. El título de esta sesión es Activar tu mecanismo de éxito. Hasta ahora hemos hablado de algunas de las características de los hombres y mujeres de máximo rendimiento. Hemos hablado de la primera característica: poseen un elevado sentimiento de valía personal, de aprecio por sí mismos y de autoaceptación. Hemos hablado de la segunda característica: aceptan la responsabilidad total por su vida y por las consecuencias de todas sus acciones. Y estas dos características, como sabemos, van de la mano y forman el cimiento del rendimiento máximo. La tercera característica de la que hablamos fue la programación mental. El hecho es que los hombres y mujeres de alto rendimiento siempre mantienen la vista fija en el objetivo. Mantienen sus pensamientos, sus palabras y sus imágenes mentales en coherencia con la dirección hacia la que quieren ir y con la persona que desean llegar a ser, porque saben que uno termina convirtiéndose en aquello en lo que piensa de manera constante. En esta sesión vamos a hablar del establecimiento de metas. Fijar metas es quizá la habilidad más vital e importante de todo el rendimiento máximo, de todo logro elevado y de toda automotivación. En cada uno de los estudios que se han realizado en la Universidad de Harvard, en el MIT, en Cornell, en los estudios de Dr. David M. Cleland, en los de Abraham Maslow, en los de Earthberg y McGregor, todos, absolutamente todos, coinciden en un único hecho: todo hombre y toda mujer de máximo rendimiento es un fijador obsesivo de metas. Están impulsados por metas internas poderosas, ardientes y convincentes. Y, sorprendentemente, si cualquier individuo, incluso una persona que nunca antes haya logrado un alto nivel de éxito en su vida, comienza a convertirse en un fijador sistemático y habitual de metas, y escribe, piensa y habla de sus metas de forma continua, sus niveles de rendimiento y de logro mejoran de manera dramática y casi inmediata. Sabemos que, en los estudios sobre hombres y mujeres de alto rendimiento, todos ellos tienen metas. Sabemos que la mente subconsciente, en virtud de la ley de la actividad subconsciente, comienza a trabajar de inmediato para convertir esas metas en realidad. Empieza a actuar para hacernos más alertas y conscientes de las oportunidades que nos acercan a nuestras metas. Empieza a trabajar para traernos ideas. Empieza a trabajar para proporcionarnos motivación, incentivos y percepciones. Así que la pregunta que nos hacemos una y otra vez es: ¿por qué tan pocas personas tienen metas? A la gente se le ha dicho durante toda su vida que se supone que debe tener metas. ¿Por qué, entonces, tan pocos las tienen? Sabemos que menos del 5% de las personas que caminan por la vida, algunos dicen que menos del 3%, realmente tienen metas. La inmensa mayoría no tiene ninguna meta en absoluto. Y menos del 1%, creo yo, las escribe. Por ejemplo, en 1953, en la Universidad de Yale, se realizó un estudio entre los estudiantes que se graduaban. Se les hicieron varias preguntas, una de las cuales fue: ¿ha establecido metas claras y específicas para su vida? ¿Las ha escrito y ha elaborado planes para alcanzarlas? Descubrieron que solo el 3% de los graduados de Yale en 1953 había puesto por escrito sus metas y había hecho planes para lograrlas. En 1973, 20 años después, regresaron y entrevistaron a los miembros sobrevivientes de esa promoción. Y descubrieron, de manera asombrosa, que ese 3% que había fijado metas al salir de la Universidad de Yale valía, en términos financieros, más que el otro 97% completo sumado, 20 años después. Se trata de uno de los estudios longitudinales más sorprendentes jamás realizados, y es coherente con todos los demás estudios que hemos analizado. Se puede observar a las personas manteniendo constantes variables como la inteligencia, el promedio académico, el entorno familiar o la apariencia física,
y se comprueba, una y otra vez, que es la intensa orientación hacia las metas lo que distingue a los ganadores en absolutamente todos los ámbitos. Sabemos que cuando programamos una meta en nuestro cerebro, contamos con una función cibernética de búsqueda de objetivos, casi como un misil guiado por calor, que comienza a impulsarnos automática y rápidamente hacia su consecución. Sabemos que el ser humano está construido como un mecanismo orientado a objetivos y que, si no tenemos metas, simplemente damos vueltas en círculo en nuestra vida. Derivamos con la marea, por así decirlo, y acabamos en ninguna parte. En cambio, cuando fijamos metas, avanzamos de manera recta y firme. Desarrollamos propósito. Desarrollamos dirección. Desarrollamos energía enfocada y canalizada. Y logramos más en poco tiempo con metas que lo que podríamos lograr en años sin ellas. Charlie Tremendous Jones utiliza una analogía que resulta muy ilustrativa. Dice que todo ser humano posee tanto un mecanismo de fracaso como un mecanismo de éxito, y que el mecanismo de fracaso se activa de forma automática. Que, en ausencia del mecanismo de éxito, las personas fracasan automáticamente y no llegan a ninguna parte en su vida. Pero, afirma, el mecanismo de éxito se activa mediante una meta. Y que cada vez que pensamos en una meta, hablamos de ella, la visualizamos o la escribimos, estamos presionando el mecanismo del éxito y nos estamos impulsando a nosotros mismos hacia un alto nivel de logro. La gran tragedia, por supuesto, es que la inmensa mayoría de las personas nunca piensa en esto, si llega a pensarlo, carece de la autodisciplina, carece de la voluntad, carece de la autoconfianza o de la creencia necesarias para fijar metas y mantenerse fiel a ellas hasta alcanzarlas. También sabemos, como dijo Elmer Letterman hace muchos años, que la característica que distingue a todos los hombres y mujeres de alto rendimiento, más que cualquier otra cosa, es la intensidad del propósito, la capacidad de establecer un propósito claro y ardiente y comprometerse con él de manera inequívoca. Bunker Hunt, el multimillonario que pasó de ser un agricultor algodonero en bancarrota a los 32 años a convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo, y que murió con una fortuna estimada entre 5 y 6 mil millones de dólares a finales de los años 70, fue entrevistado una vez en televisión. Le preguntaron, «Señor Hunt, ¿qué consejo o recomendación podría dar a otras personas que quieren tener éxito financiero en la vida?» «Hijo», respondió, «he creado cientos de corporaciones a lo largo de mi vida y he ganado miles de millones de dólares, y he descubierto que no es difícil tener éxito. En realidad, solo se requieren dos cosas. En primer lugar, debes decidir exactamente qué es lo que quieres lograr. La mayoría de las personas nunca da ese paso de decidir con precisión qué es lo que quiere en la vida. En segundo lugar, debes determinar el precio que vas a tener que pagar para lograr exactamente aquello que deseas y luego resolver pagar ese precio y hacer los sacrificios necesarios para conseguirlo. Eso es todo lo que hace falta. Determina lo que quieres y luego decide pagar el precio para obtenerlo. La mayoría de las personas nunca da esos dos pasos, y por eso la mayoría vive vidas de mediocridad prolongada y se jubila pobre, sino completamente arruinada y dependiente de otros. Sabemos que esto es cierto. Lo hemos escuchado 1000 veces. Nos lo han dicho durante toda la vida, tenemos que fijarnos metas. ¿Por qué tantas personas no se fijan metas? La pregunta que nos hemos planteado dentro de la psicología del logro, es por qué tan pocas personas se fijan metas. Y creo que hemos llegado a 4 conclusiones fundamentales. La primera conclusión es que no comprenden la importancia de las metas. Descubrimos en las investigaciones que los hombres y mujeres jóvenes que comienzan a fijarse metas muy temprano en la vida, invariablemente provienen de familias donde se enfatiza la importancia de tenerlas. La conversación que tiene lugar alrededor de la mesa familiar es una de las influencias formativas más poderosas de nuestra vida. Y si provenimos de una familia en la que nuestros padres no tienen metas propias, no hablan de metas, no nos animan a fijarnos metas y no hablan de otras personas fuera del círculo familiar que tengan metas y que estén avanzando hacia niveles más altos de logro, entonces podemos crecer muy fácilmente con la idea de que las metas ni siquiera forman parte de una existencia normal. Un ejemplo perfecto de esto es el hecho de que hoy tenemos 3 y hasta 4 generaciones de familias que viven de la asistencia social en Estados Unidos. Familias en las que una generación ha criado hijos que crecieron y pasaron a depender de la asistencia social. Esos hijos, a su vez, tuvieron hijos que también crecieron dependiendo de la asistencia social. Y estos, a su vez, tuvieron hijos que repitieron el mismo patrón. Incluso existen casos documentados de beneficiarios de asistencia social de 5ª generación, durante 5 generaciones completas.
La conversación alrededor de la mesa familiar ha girado siempre en torno a recibir ayuda estatal, y los individuos han crecido como beneficiarios de esa ayuda dentro de su autoconcepto, sin llegar jamás a comprender que podría existir algo diferente. En la práctica, están mentalmente incapacitados, porque les resulta inconcebible que sea posible ser totalmente autosuficientes dentro de nuestra sociedad. La segunda razón por la cual las personas no se fijan metas es porque no saben cómo hacerlo. Una de las mayores tragedias de nuestro sistema educativo es que una persona puede pasar entre 15 y 18 años dentro de él y no recibir ni una sola hora de instrucción sobre cómo fijarse metas. Y la razón de esto es que la mayoría de las personas que deciden que se debe enseñar en las escuelas no están orientadas a metas ellas mismas. Sin embargo, encontramos que en ciertas escuelas y en determinados sistemas educativos donde se han introducido programas de establecimiento de metas desde primer, segundo y tercer grado, los jóvenes se entusiasman enormemente con el hecho de fijarse metas. Incluso cuando la meta es tan sencilla como aumentar sus calificaciones en un 5 o un 10% a lo largo de un semestre, o llegar puntualmente todos los días durante un mes. Los niños se entusiasman tanto con el logro de metas que, para tercer o cuarto grado, aman ir a la escuela. Obtienen las mejores calificaciones. Nunca faltan. Se sienten entusiasmados consigo mismos y con su vida. Y una de las cosas más bondadosas que podemos hacer por nuestros hijos es alentarlos a fijarse metas valiosas y realistas desde una edad temprana. La tercera razón por la cual las personas no se fijan metas, según nuestra investigación, es el miedo al rechazo. Ya hemos hablado de esto anteriormente y sabemos que el miedo al rechazo es causado por la crítica destructiva y se manifiesta en nuestro temor a la crítica de los demás. Muchas personas se contienen a la hora de fijarse metas porque han descubierto que cada vez que lo hacen, alguien aparece para decirles que no podrán alcanzarlas, que perderán su dinero, su tiempo, su esfuerzo o su inversión, y que no deberían desperdiciar su tiempo en primer lugar. Hemos tenido muchas personas que salen de este curso entusiasmadas con nuevas metas y nuevas direcciones para sus vidas. Y lo primero que ocurre cuando regresan a casa es que la gran mayoría de las personas con las que hablan sobre sus nuevas aspiraciones les dicen que no pueden lograrlo, que están perdiendo el tiempo, que no deberían ser tan ingenuas como para pensar que pueden elevarse por encima del promedio. Sabemos también, al estudiar los anales de los buenos fijadores de metas, que una de las primeras cosas que uno debe aprender cuando comienza a fijarse metas es mantenerlas en confidencialidad. No se las cuentes a todo el mundo. El miedo a la crítica, el miedo a ser criticados por amigos y familiares por fijarnos una nueva meta, nos frena más que casi cualquier otro factor aislado a la hora de establecer metas. Por eso, guarda tus metas para ti mismo, con una sola excepción. Compártelas únicamente con aquellas personas que estén comprometidas con alcanzar metas propias y que, además, estén comprometidas a ayudarte a lograr las tuyas. Fuera de eso, no se las digas a nadie, de modo que nadie esté en posición de criticarte y desanimarte. La cuarta razón por la cual las personas no se fijan metas, y quizá la más importante de todas, es el miedo al fracaso. Las personas no se fijan metas porque temen fracasar. Hemos dicho anteriormente que el miedo al fracaso es el mayor obstáculo individual para el éxito en la vida adulta. Y es así porque el miedo al fracaso nos frena más que cualquier otra ansiedad psicológica, más que cualquier otro bloqueo, a la hora de fijarnos una meta que nos obligue a estirarnos, a ser más, a tener más y a hacer más de lo que hemos logrado en el pasado. Y la razón por la cual las personas temen al fracaso es muy simple. No comprenden la importancia del fracaso en el logro. El hecho es que es imposible tener éxito sin fracasar. El fracaso es un requisito indispensable para el éxito. Todo gran éxito está precedido por grandes fracasos. Si alguna vez deseamos alcanzar nuestro máximo potencial como seres humanos, debemos estar dispuestos a arriesgarnos a fracasar una y otra vez. Porque no hay manera de realizar plenamente nuestro potencial si no nos hemos caído de bruces tantas veces que, finalmente, aprendemos las lecciones necesarias para avanzar hacia nuestros grandes logros. Al estudiar la vida y las historias de los hombres y mujeres más sobresalientes de toda la historia, descubrimos que todos y cada uno de ellos han sido grandes fracasados en algún momento. Todos han atravesado muchos años de pruebas y tribulaciones, adversidades, retrocesos, obstáculos y decepciones. Pero en todos los casos, se levantaron, aprendieron de sus fracasos y continuaron adelante. Y, finalmente, persistiendo y avanzando una y otra vez, lograron romper la barrera que los separaba de los grandes éxitos que alcanzaron. Napoleón Hill, en su obra clásica La Enciclopedia del Éxito,
para la cual entrevistó a más de 500 de los hombres y mujeres más exitosos de Estados Unidos, descubrió que casi todos ellos alcanzaron su mayor éxito apenas un paso más allá del punto en el que habían experimentado su mayor fracaso. Thomas Edison fue el mayor fracasado en la historia de la invención. Edison fracasó más veces y perdió más dinero en experimentos que no tuvieron éxito que cualquier otro inventor en la historia moderna. Y, al mismo tiempo, Thomas Edison fue el mayor inventor de la historia moderna. Patentó 1097 dispositivos en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos y ganó cientos de millones de dólares para sí mismo y para incontables otras personas. Thomas Edison experimentó más de 10.000 veces y fracasó más de 10.000 veces en su intento de desarrollar el filamento impregnado de carbono que encendió la primera bombilla incandescente. Después de su experimento número 5000, y vale la pena señalar que, en ese momento, las mentes científicas más destacadas de la época escribían en las revistas especializadas que Edison estaba loco, que estaba perdiendo el tiempo y que la luz eléctrica no tenía futuro. Un joven periodista fue a entrevistarlo y le dijo: «Señor Edison, ¿por qué persiste en perder su tiempo en estos experimentos absurdos? Todo el mundo sabe que la luz eléctrica no tiene futuro. El hombre está destinado a iluminar su camino por la vida con lámparas de queroseno». Y Edison respondió: «Joven, usted no entiende cómo funciona el mundo, pero quiero decirle algo, yo no he fracasado en absoluto. He identificado con éxito 5000 maneras que no funcionan, lo cual me deja 5000 maneras más cerca de la que sí funcionará». La gente no suele darse cuenta de que Edison experimentó y fracasó más de 17.000 veces tratando de desarrollar la planta de la cual se pudiera extraer látex natural, base de nuestra industria moderna del caucho. Es al comprender y abrazar el concepto del fracaso como alcanzamos la verdadera grandeza como seres humanos. En los trabajos realizados sobre el rendimiento máximo encontramos algo muy interesante. La tendencia natural del ser humano es mantenerse dentro de su zona de confort. La tendencia natural es jugar a lo seguro y no correr riesgos. La tendencia natural es conformarse y volverse complaciente con el nivel actual de logro y no intentar nada más. Y, sin embargo, todo ser humano de máximo rendimiento, todo hombre o mujer de alto logro, ha sido alguien que ha roto con esa tendencia natural a jugar a lo seguro y a permanecer en la zona de confort, y que ha intentado continuamente superar sus niveles previos de logro, avanzando una y otra vez hacia la zona de riesgo para intentar algo más grande, mejor y más importante. Y todos y cada uno de los logros de la historia de la humanidad han provenido de hombres y mujeres que tuvieron el coraje de asumir riesgos, de dar un paso adelante aun cuando no tenían ninguna garantía ni seguridad de éxito. Creo que la mejor manera de mirar la vida es compararla con un partido de béisbol. En un partido de béisbol, cuando te colocas en el plato, tienes 3 strikes y estás fuera. Pero en el juego de la vida es diferente, porque no solo eres el bateador, sino que también eres tu propio árbitro. Incluso si eres un bateador mediocre, si permaneces allí el tiempo suficiente y haces swings con la suficiente fuerza, por la ley de los promedios, tarde o temprano tienes que conectar un jonrón. Y recuerda, tú eres tu propio árbitro. En el juego de la vida, nadie puede ponerte fuera salvo tú mismo. Todo lo que tienes que hacer es permanecer en el plato y seguir intentando. Y, necesariamente, acabarás enviando la pelota más allá de la cerca. La historia de vida de todo hombre o mujer exitoso es la de alguien que simplemente permaneció allí y siguió intentándolo una vez más, y otra más, hasta que finalmente conectó ese batazo decisivo. Hay otra razón por la cual el establecimiento de metas es tan importante. Antes hablamos del control y de cuán fundamental es. En relación con el control, sabemos que la única cosa inevitable en la vida es el cambio. Podemos evitar los impuestos si no trabajamos. Y, con la medicina y la ciencia modernas, incluso podemos postergar la muerte durante mucho tiempo. Pero lo único que nunca podemos aplazar ni evitar es el cambio. El cambio ocurre continuamente, todos los días, todas las semanas, todos los meses. Y la mayoría de nosotros teme al cambio. Nos sentimos incómodos frente a él por una razón muy específica. Tememos que, como resultado del cambio, terminemos peor de lo que estábamos antes. Como se suele decir, todos queremos que las cosas sigan igual, pero que mejoren. Nadie teme un cambio que represente una mejora. Si el cambio consiste en que acabas de ganar $1 millón en la lotería, nadie teme ese tipo de cambio. Pero si tu jefe dice, quiero verte en mi oficina en 5 minutos. Vamos a hacer algunos cambios por aquí. Ese es el tipo de cambio que nos pone muy nerviosos. Tendemos a temer y a resistir el cambio porque siempre tenemos miedo de que nos deje en peor situación que antes.
¿Cómo encontrar tu área de excelencia? Ahora bien, en lo que respecta al establecimiento de metas, hay 2 o 3 conceptos que es importante introducir. El primero es lo que llamamos el área de excelencia. Este concepto es sumamente importante y, de hecho, en los últimos 3 o 4 años se ha realizado una considerable cantidad de investigaciones sobre el tema. Pero, en esencia, la idea del área de excelencia plantea lo siguiente. Todo ser humano posee talentos y habilidades que se distribuyen en torno a un promedio. Somos mejores conductores y peores cocineros, mejores madres y peores jardineras, mejores padres y peores carpinteros, y así sucesivamente. Pero también sostiene que cada uno de nosotros está dotado por la naturaleza con la capacidad de alcanzar la excelencia, o un logro sobresaliente en al menos una o varias áreas específicas. Que cada persona es puesta en la tierra con un propósito único. Que nadie es creado al azar. Que cada uno de nosotros tiene algo valioso y especial que aportar a la humanidad. Cada uno de nosotros puede ser excelente, puede ser sobresaliente en al menos un área. Y una de nuestras grandes responsabilidades como adultos es descubrir nuestra área de excelencia y canalizar todas nuestras energías y capacidades para convertirnos en excelentes en ese único campo. Sabemos, por ejemplo, que si pretendemos ganarnos la vida durante el resto de nuestros años, tenemos la responsabilidad con nosotros mismos de desarrollar excelencia en al menos una habilidad que sea comercializable. Lo que nos asombra de manera constante al conversar con las personas es que muchas de ellas trabajan 5, 10 o incluso 20 años en un campo, en una carrera o en una ocupación, y ni una sola vez se les ocurre que deberían dedicar tiempo adicional y hacer un esfuerzo extra para llegar a ser excelentes en lo que hacen. La gran tragedia de la vida moderna es que la mayoría de las personas transitan su existencia haciendo lo que hacen de manera mediocre. Nunca se detienen a pensar cuán importante es llegar a ser sobresalientes en algo. Y la razón por la cual esto es tan importante es, en primer lugar, que la única forma de tener algún tipo de seguridad laboral a lo largo de nuestra vida, en una sociedad que cambia rápidamente, es convertirnos en extraordinarios en aquello que hacemos. El 20% superior en cualquier clasificación, en cualquier campo, nunca está desempleado. Ese 20% siempre está trabajando y siempre goza de plena seguridad laboral y financiera. Pero hay algo aún más profundo. Sabemos que el grado en que nos agradamos a nosotros mismos, el modo en que nos sentimos con respecto a quienes somos como seres humanos, es un factor determinante de cuán bien hacemos todo en la vida. Esto influye en la calidad de nuestras relaciones interpersonales. Determina nuestros niveles de salud, nuestra energía, nuestra creatividad. Determina también nuestros niveles de estrés. Asimismo, sabemos que si una persona no es excelente en nada, esa persona se levanta cada mañana, se mira al espejo y ve a alguien que es simplemente mediocre en todo. Y resulta imposible llegar a gustarnos plenamente, a valorarnos y aceptarnos como seres humanos genuinamente importantes y valiosos, a menos que sepamos, en lo más profundo, que hay al menos una cosa en el mundo que hacemos bien. Y una y otra vez, al estudiar los anales del logro y los anales del éxito, descubrimos que cada hombre o mujer exitoso que haya realizado una contribución al mundo, en cualquier área, ha encontrado su área de excelencia y ha canalizado todo su tiempo, su talento, su capacidad y su energía para convertirse en sobresaliente en al menos un ámbito. No existen excepciones a esta regla. Por ello, al establecer nuestras metas, una de ellas debe ser pensar en términos de dónde podemos desarrollar excelencia. Permítame señalar solo 2 elementos que pueden ayudarles a decidirlo. En primer lugar, solo se puede llegar a ser excelente haciendo aquello que se ama hacer. Y una de nuestras responsabilidades fundamentales como adultos es descubrir qué es lo que amamos hacer. Luego, dedicar el tiempo, el esfuerzo y la energía necesarios para convertirnos en excelentes en ese ámbito. Y pueden reconocer cuál es su potencial área de excelencia observando aquello que les interesa, aquello que capta su atención, el tipo de cosas que harían incluso si no recibieran ninguna remuneración por ello. Aquellas actividades que realizarían si no existiera limitación alguna sobre sus capacidades. Dentro de unos minutos voy a plantearles un par de preguntas que les ayudarán a clarificar con mayor precisión cuál es esa área. El concepto de los acres de diamantes. El segundo concepto es lo que llamamos el concepto de los acres de diamantes. Este concepto proviene de un ensayo y de una conferencia escritos por un hombre llamado Russell Conbell hacia finales del siglo pasado. La conferencia fue tan eficaz y tan poderosa que, con el tiempo, se le pidió que la pronunciara en más de 5.000 ocasiones. En ella se relataba la historia de un viejo agricultor africano que había tenido un desempeño extraordinariamente bueno a lo largo de su vida.
Un día, este hombre se entusiasmó enormemente al escuchar historias de personas que habían partido hacia distintas regiones de África, habían descubierto minas de diamantes y se habían vuelto fabulosamente ricas. Impulsado por esa idea, vendió su granja y decidió internarse en África con el propósito de coronar su vida encontrando una mina de diamantes y convirtiéndose en un hombre inmensamente rico. Y así, vagó por el vasto continente africano durante 10, 12, 13 años. Finalmente, arruinado, solo, enfermo, cansado y exhausto, se arrojó al océano y murió ahogado. Mientras tanto, de regreso en su antigua granja, el nuevo propietario se encontraba un día dando de beber a una mula en un arroyo que atravesaba el terreno, cuando encontró una roca que reflejaba la luz de una manera extraordinaria. Más tarde se descubrió que se trataba de un diamante de valor incalculable. La persona que lo identificó como tal le pidió al agricultor que lo llevara nuevamente al lugar exacto donde lo había encontrado. El agricultor lo condujo hasta el sitio donde había estado dando de beber a la mula. Allí encontraron otro. Y luego encontraron otro más, y otro, hasta que finalmente descubrieron que toda la granja estaba literalmente cubierta por acres enteros de diamantes. El viejo agricultor había partido en busca de diamantes en lugares lejanos sin haber mirado jamás bajo sus propios pies. Y la enseñanza de esta historia es que la razón por la cual el agricultor se fue a buscar diamantes en otro lugar fue que no comprendía que los diamantes, en su estado natural, no parecen diamantes. Los diamantes en bruto simplemente se asemejan a piedras toscas, fragmentos quemados y restos carbonizados de carbón. Y que, para que un diamante llegue a ser realmente un diamante, debe ser cortado, tallado, pulido y engarzado, de modo que pueda manifestar plenamente su valor. Y lo mismo ocurre con nuestras grandes oportunidades en la vida, también se nos presentan como diamantes en bruto. Se dice que la razón por la cual las personas dejan pasar sus mayores oportunidades cuando éstas aparecen es que, por lo general, llegan disfrazadas con ropa de trabajo o bajo la apariencia del esfuerzo arduo. Y que nuestras principales oportunidades para lograr todo aquello que deseamos alcanzar suelen encontrarse justo bajo nuestros propios pies. No solo en nuestros talentos y habilidades, sino también en nuestra propia actividad laboral, nuestra educación, nuestros intereses, nuestro entorno, nuestros antecedentes, nuestras conexiones, nuestros contactos, nuestras comunidades. Todo lo que queremos, todo aquello que podríamos llegar a desear, la realización de todas nuestras ambiciones, probablemente se encuentra muy, muy cerca. Pero no se presenta con la apariencia de un diamante en su estado bruto. Requerirá trabajo, planificación, preparación y esfuerzo. Requerirá, literalmente, arremangarnos, meter las manos y transformarlo en algo valioso. Por eso, cuando empieces a establecer metas para ti mismo, no pienses que necesitas recorrer el país, cambiar de industria o volver a la universidad durante 5 años para obtener un título. Mira exactamente dónde estás y comienza justo allí donde te encuentras. En la mayoría de los casos, ese será también el lugar donde descubrirás tus propios acres de diamantes. ¿Cómo equilibrar las metas personales, profesionales y de desarrollo personal? Finalmente, en lo que respecta a las metas, sabemos que cada uno de nosotros necesita mantener un equilibrio de objetivos para poder llevar una vida equilibrada. Del mismo modo que en una aeronave el peso debe distribuirse de manera uniforme para que el avión pueda volar de forma estable, como seres humanos adultos y maduros también necesitamos metas equilibradas. Y esto implica contar con aproximadamente 3 a 5 objetivos en cada una de 3 grandes categorías fundamentales. La primera gran categoría es la que llamamos metas personales y familiares. Estas son las razones por las cuales hacemos todo lo que hacemos. Son nuestras razones personales, los motivos que nos permiten disfrutar de la vida. También incluyen aquello que deseamos lograr para nuestra familia. Estas metas pueden ser tanto tangibles como intangibles. Pueden ser objetivos financieros, pero también pueden ser metas vinculadas a la calidad de vida. Por ejemplo, dedicar más tiempo a nuestra familia y a las personas que amamos. El segundo tipo de metas corresponde a los objetivos profesionales y de carrera. Estos también pueden ser tanto tangibles como intangibles. Pueden consistir en ganar más dinero, pero también en completar un programa de estudios, alcanzar determinado nivel de reconocimiento, escribir un cierto número de artículos o propuestas, o realizar una cantidad específica de ventas. Pero es imprescindible contar con metas profesionales y laborales si pretendemos alcanzar el éxito en nuestra vida financiera.
El tercer tipo de metas son las metas de automejoramiento y desarrollo personal. Como señala Dennis Baitley en La psicología del triunfo, una de las características de las personas exitosas es que siempre se consideran a sí mismas como un proyecto en constante construcción. Siempre mantienen en marcha una serie de objetivos de crecimiento personal y desarrollo interior. Aspiran a mejorar su salud física, a desarrollar una mayor capacidad de concentración, memoria o habilidades para hablar en público, pero, en cualquier caso, se perciben a sí mismas como un proyecto permanente. Y trabajan de manera continua para volverse mejores, más inteligentes y más capaces. ¿Cómo establecer metas congruentes con tus valores? Ahora bien, al momento de establecer metas, sabemos 2 o 3 cosas adicionales. Sabemos que las metas deben estar en armonía entre sí y no ser contradictorias. No podemos querer pasar la mitad de nuestro tiempo en la playa, y al mismo tiempo, aspirar a ser ricos y exitosos en la ocupación que hemos elegido. No podemos querer escalar montañas todos los días y, sin embargo, vivir en el desierto. Por lo tanto, debemos fijar metas que estén en armonía unas con otras. Y también debemos establecer metas que sean congruentes con nuestros valores básicos y fundamentales. Algunas de las preguntas que hemos desarrollado, y que resultan sumamente importantes a la hora de fijar metas, son las siguientes 7. Y mi sugerencia es que, mientras escuchas este programa, te tomes el tiempo necesario para escribir las respuestas a estas preguntas. Si estás conduciendo mientras escuchas este programa, piensa en las respuestas. Incluso podrías detener el programa por un momento mientras conduces y reflexionar sobre cuáles podrían ser tus respuestas. Muy a menudo, el simple hecho de pensar detenidamente en estas respuestas te proporcionará percepciones profundas y esclarecedoras acerca de cuál debería ser tu meta principal. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las 5 cosas que más valoras en la vida? ¿Cuáles son los 5 elementos que consideras más importantes en tu existencia? ¿Por cuáles 5 cosas estarías dispuesto a pagar más? ¿Por cuáles te sacrificarías? ¿Por cuáles te pondrías de pie? ¿Por cuáles lucharías? ¿Cuáles son los 5 valores más importantes de tu vida? Esta es una pregunta de enorme importancia que muy pocas personas se plantean seriamente, pero constituye, si se quiere, el fundamento sobre el cual se construyen todas las demás metas que fijamos en nuestra vida. La segunda pregunta es esta. En 30 segundos o menos, escribe las 3 metas más importantes de tu vida en este momento. ¿Cuáles son las 3 metas más importantes de tu vida ahora mismo? Esto es lo que Joyce Brothers denomina el método de la lista rápida. Lo que ella ha descubierto es que, si solo dispones de 30 segundos para responder a esta pregunta, las respuestas que escribas probablemente serán las más precisas y reflejarán las 3 metas verdaderamente más importantes de tu vida. La siguiente pregunta es, ¿qué harías si mañana ganaras $1 millón en la lotería? ¿Qué harías si ganaras $1 millón libres de impuestos? En otras palabras, si tuvieras todo el tiempo y todo el dinero del mundo, ¿cómo gastarías ese $1 millón? ¿Cuál sería la primera cosa que harías? ¿Cuál sería la segunda? ¿Qué comprarías? ¿Qué deudas pagarías? ¿Qué cambios introducirías en tu vida si mañana ganaras $1 millón? La respuesta a esta pregunta revela, en esencia, qué harías si no tuvieras limitaciones mentales ni físicas en tus capacidades. ¿A qué aspirarías? ¿Cuáles serían tus ambiciones? ¿Cuáles serían tus sueños si no tuvieras ningún tipo de limitación? El propósito de esta pregunta es señalarte y recordarte que todo aquello que escribas como respuesta es algo que puedes ser, tener o hacer. El simple hecho de que seas capaz de escribir la respuesta a esta pregunta significa que eres capaz de lograrlo. No tan rápidamente como si hubieras ganado $1 millón, pero la verdadera cuestión es, ¿cuánto deseas realmente las respuestas a estas preguntas? Porque no existe ninguna limitación a lo que puedes lograr, salvo la intensidad del propósito que pongas en ello y la disposición que tengas para realizar los esfuerzos necesarios. La siguiente pregunta es, ¿qué harías y cómo emplearías tu tiempo si hoy supieras que solo te quedan 6 meses de vida? ¿Qué cambios harías en tu vida? ¿Qué harías? ¿A quién verías si supieras que vas a vivir 6 meses en perfecta salud y que, al cumplirse el día 180, morirías de manera repentina? Esta es una pregunta de enorme valor, porque la respuesta te dirá qué es lo que consideras verdaderamente valioso en tu vida. Te mostrará cuáles son tus auténticos valores. Cuando comienzas a pensar en el final de tu vida, es en ese momento cuando empiezas a reflexionar con seriedad sobre lo que realmente es importante para ti. Y el consejo que damos a las personas es el siguiente. Si tus 3 metas más importantes en la vida y lo que harías si ganaras $1 millón no coinciden con la respuesta a esta pregunta,
¿qué harías si solo te quedaran 6 meses de vida? Entonces es fundamental que revises cuidadosamente tus metas. Porque si eso es lo que harías si solo te quedaran 6 meses, esas metas deberían integrarse en tus actividades cotidianas, ya que ahí es donde reside el verdadero valor de tu vida. La siguiente pregunta es, ¿qué es aquello que siempre has querido hacer, pero que has tenido miedo de intentar? ¿Qué es lo que siempre has querido hacer en tu vida, pero no te has atrevido a probar? Te has contenido. Lo has pensado, pero cada vez que lo considerabas, te sentías incómodo, inseguro, un poco asustado o temeroso. Y así, te has abstenido de hacerlo. Esta es una pregunta crucial, porque aquello que has querido hacer debes recordar que el miedo que te detiene es simplemente un miedo psicológico, producto de un proceso condicionado, o si se quiere, de una respuesta condicionada a ciertos estímulos. Es un hábito que te frena. Es un miedo al fracaso que no tiene nada que ver con la realidad. La siguiente pregunta es, al mirar hacia atrás en todo lo que has hecho en tu vida, ¿qué tipo de actividades, haciendo qué cosas y en qué circunstancias, te proporcionan tu mayor sensación de importancia, tu mayor bienestar mental, tu mayor autoestima y autovaloración? ¿Cuándo te sientes verdaderamente bien contigo mismo? ¿Cuándo te sientes extraordinariamente bien mientras realizas cierto tipo de actividad? Dale Carnegie dijo hace muchos años, dime qué le da a un hombre o a una mujer su mayor sensación de importancia, y te diré toda su filosofía de vida. Pero aquello que te da tu mayor sensación de importancia es también un indicador clave de cuál es tu área de excelencia. Porque tu área de excelencia siempre estará en aquello que te brinda el mayor placer personal y la mayor sensación de autoestima y satisfacción. Y uno de los deberes más elevados de la vida es orientar y guiar continuamente nuestra existencia hacia aquello que nos proporciona mayor alegría y satisfacción. Y la última pregunta es la siguiente. Imagina que recibes un deseo de un genio o que recibes una píldora mágica, y que al tomarla puedes lograr una sola cosa en el mundo, alcanzar cualquier meta, realizar cualquier deseo o ambición que hayas tenido alguna vez, grande o pequeña, a corto o a largo plazo. La pregunta es simplemente esta. ¿Qué gran cosa te atreverías a soñar si supieras que no puedes fracasar? ¿Qué gran cosa te atreverías a soñar si supieras, sin la menor duda, que absolutamente no puedes fallar? Esta es una de las preguntas más importantes de todas, porque lo que revela es cuál es realmente tu gran sueño y tu gran ambición en la vida. Y si puedes escribir la respuesta a esta pregunta, significa que puedes lograrla. El simple hecho de que puedas pensar con claridad cuál podría ser la respuesta y escribirla en un papel indica que eres capaz de realizarla. La naturaleza no es caprichosa, y no nos otorga, por un lado, la capacidad de visualizar claramente y escribir una meta sin otorgarnos, al mismo tiempo, la capacidad de alcanzarla. Este es uno de los aspectos más fascinantes de la psique humana. El hecho mismo de que puedas cristalizar tu deseo significa que puedes lograrlo. La única pregunta es cuánto lo deseas realmente y si estás dispuesto a pagar el precio necesario para conseguirlo. Porque la única limitación está en tu propia mente. No se encuentra en la realidad física. Después de responder a estas preguntas, es esencial que elijas un propósito principal, claro y definido en tu vida. Sabemos que todo gran éxito comienza con la selección de un propósito principal definido. Cuando cometemos el error, como hacen muchas personas, de intentar lograr muchas cosas al mismo tiempo, terminamos dispersando nuestros esfuerzos, al final, no conseguimos casi nada. Toda vida verdaderamente grande se vuelve grande cuando el individuo elige una sola cosa que es más importante que todas las demás juntas, cuya realización conduce al logro de muchas otras metas menores, y luego compromete todos sus esfuerzos, su atención y su energía en alcanzar esa única cosa. Es muy importante, especialmente si en el pasado no has establecido ni alcanzado metas de manera habitual, que desarrolles la capacidad de fijar y lograr una meta importante en tu vida. Utiliza los métodos de los que estamos hablando para alcanzar el éxito en un objetivo crítico. Una vez que hayas hecho eso, te resultará relativamente sencillo establecer y alcanzar una segunda meta, una tercera y una cuarta. Pero no intentes abarcar demasiadas cosas al mismo tiempo. Proponte lograr una sola meta y, a partir de ahí, continúa avanzando. Un método simple de 12 pasos para establecer tus metas. Hemos examinado cientos de estudios sobre el establecimiento de objetivos y hemos tomado los mejores pasos y los conceptos más sólidos que se han desarrollado a lo largo de toda la historia de la teoría de las metas, integrándolos en el método que se expone a continuación. Este método es tan poderoso como herramienta para programar el subconsciente a un nivel profundo con tu objetivo,
que, si haces pasar tu meta por este proceso siguiendo rigurosamente cada uno de los pasos en el orden indicado, descubrirás que la velocidad con la que logras tus objetivos te resultará absolutamente sorprendente. De hecho, podrás alcanzar más en un solo año aplicando esta metodología que en 4 o 5 años intentando cualquier otro enfoque. El primer paso en todo proceso de establecimiento de metas es el deseo. El primer paso para cambiar cualquier aspecto de nuestra vida es el deseo intenso, o si se prefiere, la necesidad. El deseo es el gran motivador. Es la fuerza fundamental que nos impulsa hacia nuestras metas. Por ello, lo primero que debes hacer es fijar un objetivo que desees con intensidad, y ese fue precisamente el propósito del ejercicio anterior. Y recuerda, el deseo es siempre y únicamente personal. Debe ser algo que tú quieras para ti mismo. Nunca puedes desear algo por otra persona. Tiene que tratarse de una meta completamente personal, incluso, en cierto sentido, egoísta. Con frecuencia, la gente me dice, ¿cómo puedo conseguir que mi marido haga esto o que mi esposa haga aquello? Entonces lo remito a este punto y les pregunto, ¿cuál es el punto de partida de todo cambio y de toda consecución de metas? Y responden, el deseo. Y yo les digo, exactamente. A menos que una persona desee de manera sincera ser o tener algo diferente, no existe forma alguna de que otra persona pueda provocar ese cambio por ella. El segundo paso es la creencia. Y la creencia, como sabemos, es uno de los elementos individuales más importantes en la consecución de metas. Significa que debes creer de manera absoluta, sin la menor sombra de duda, que tienes la capacidad de alcanzar el objetivo que te has fijado. Para ello, es imprescindible que tus metas sean creíbles. Deben ser realistas. No puedes establecer objetivos que estén tan lejos de tu nivel actual de logro que resulten inverosímiles para tu mente consciente. Porque, si tu mente consciente no puede aceptar una meta, no hay forma de que tu subconsciente la acepte y se ponga a trabajar para convertirla en realidad. Por ejemplo, si hoy ganas $20,000 al año, sería poco sensato fijarte como objetivo ganar $100,000 o $1,000,000 al año para mañana o para el año siguiente. En cambio, si deseas aumentar tus ingresos, lo que debes hacer es incrementarlos en tramos del 50%. Así, si hoy ganas $20,000, desarrolla una afirmación y una visualización que digan, gano $30,000 al año en los próximos 12 meses. $30,000 anuales es un incremento creíble. Es posible imaginar un aumento del 50% en un periodo de 12 meses. Y también es posible que, de este modo, tu subconsciente se ponga a trabajar para hacerlo realidad. Si deseas perder peso, por ejemplo, no intentarías pasar de 200 libras a 160 libras en una sola afirmación o visualización. Sin embargo, hemos comprobado que, si pierdes peso en incrementos de 5 libras, comienzas a afirmarte y a visualizarte con 5 libras menos día tras día, semana tras semana, y luego, una vez alcanzada la primera pérdida de 5 libras, pasas a las siguientes 5, y luego a las siguientes. Tus objetivos permanecen siempre dentro de un marco creíble. El Dr. M. Zelen, de Harvard, afirma que tus metas deberían tener aproximadamente una probabilidad de éxito del 50 al 50. Es decir, debería existir alrededor de un 50% de probabilidades de que puedas alcanzar el objetivo. Este tipo de meta es fácil de creer, fácil de sostener en la mente consciente y fácil de que el subconsciente empiece a trabajar en ella. Cuanto más seas capaz de desarrollar una convicción absoluta, una fe completa en tu capacidad para lograr tu objetivo, con mayor rapidez avanzarás hacia su consecución. Finalmente, en lo que respecta a la creencia, haz que tus metas sean desafiantes y que te obliguen a estirarte, a crecer. Cada uno de tus objetivos debería apuntar a tu siguiente nivel de logro o de realización. Recuerda que son las metas que nos exigen las que nos sacan de la zona de confort y nos llevan a operar en el límite exterior de nuestro potencial como seres humanos. Por tanto, haz que tus metas sean desafiantes. No las hagas fáciles, pero tampoco imposibles. Hazlas creíbles, visibles, capaces de mantener tu mente concentrada en ellas, y lo suficientemente realistas como para que puedas desarrollar una convicción absoluta de que son alcanzables. El tercer paso es escribir la meta. Esto es absolutamente esencial. Como dijimos antes, la gran mayoría de las personas nunca escriben sus objetivos a lo largo de toda su vida. Debes considerar la acción de escribir tu meta como la forma de programarla en el subconsciente. Del mismo modo que te sientas frente a un teclado y escribes datos en una computadora, cuando escribes tu objetivo estás programándolo en el subconsciente.
Y debes escribirlo con todo detalle, de manera vívida, clara y precisa, exactamente tal como deseas que sea. Por ejemplo, si quieres tener una casa grande y nueva, no dirías simplemente, quiero una casa de 3.000 pies cuadrados. Dirías, quiero una casa de 3.000 pies cuadrados, de 2 niveles, con 4 dormitorios, una sala de estar, un comedor, una cocina, un garaje, una sala familiar, y describirías el jardín y cada detalle de la vivienda con total precisión, de modo que tu subconsciente tenga una representación absolutamente clara de lo que deseas lograr. Escribir tu objetivo es el paso individual más importante que puedes dar, porque hasta que una meta no queda comprometida en el papel, no es realmente una meta. Es solo un deseo. Y puedes lograr muchísimo más escribiendo tus objetivos de manera clara sobre el papel que llevándolos vagamente en la cabeza durante años y años. El cuarto paso consiste en determinar cómo te beneficiarás al alcanzar tu objetivo. Siéntate y escribe una lista muy clara de todas las ventajas y beneficios que disfrutarás como resultado de lograr tu meta. Si tu objetivo es financiero, escribe con claridad las diferencias concretas que supondrá en tu vida alcanzar ese objetivo económico. Sabemos que, si tienes 1 o 2 razones para alcanzar una meta, tendrás un cierto nivel de motivación. Si tienes 5 o 10 razones, tu motivación será mayor. Pero si cuentas con 50 o 100 razones diferentes para lograr un objetivo, te volverás prácticamente irresistible. Desarrollarás una fuerza, un poder y una convicción que te harán literalmente imparable en la consecución de esa meta. Por lo tanto, cuantas más razones seas capaz de identificar, cuantos más beneficios asocies al logro de tu objetivo, mayor será tu deseo y más profunda e intensa será tu creencia y tu convicción de que es alcanzable. El siguiente paso es analizar tu posición actual. Analiza dónde te encuentras en este momento y mide tu situación presente. Por ejemplo, si deseas perder peso, lo primero que debes hacer es pesarte para saber cuánto pesas. Si deseas ganar una determinada cantidad de dinero, siéntate y calcula exactamente cuánto estás ganando hoy. Si deseas alcanzar un determinado patrimonio a lo largo del tiempo, realiza un análisis financiero completo de cuál es tu valor actual. Y el sexto paso es fijar una fecha límite. Decide y determina con exactitud cuándo vas a alcanzar ese objetivo, la fecha final máxima. Tu propósito principal definido en la vida debe ser siempre medible, específico y cuantificable. Debes poder contarlo, medirlo y saber con exactitud qué tan cerca estás de alcanzarlo. Está muy bien decir que deseas desarrollar una mayor concentración o una mejor memoria. Ese es un objetivo excelente. Pero como propósito principal definido, es esencial que sea muy claro, específico y medible, de modo que puedas cuantificarlo, contarlo y medir tu progreso paso a paso a medida que avanzas hacia él. Como dijimos antes, la sensación de ser un ganador, la sensación de avanzar hacia la realización de nuestro ideal personal, es uno de los elementos clave de un autoconcepto elevado, sano y positivo. La única manera de sentirnos ganadores es cuando avanzamos hacia la consecución de una meta significativa. Como dijo Earl Nightingale, la felicidad es la realización progresiva de una meta o ideal valioso. Esto significa avanzar paso a paso hacia la consecución de algo que es importante para nosotros. Y a menos que podamos medir con claridad el punto de partida, el punto de llegada y los pasos intermedios, perderemos el enorme poder motivador que encierra un propósito principal definido. El paso número 7 en el establecimiento de metas consiste en identificar los obstáculos que deberás superar para alcanzar tu objetivo. Para lograr cualquier meta que tenga verdadera importancia, siempre existen obstáculos que debemos vencer para poder conseguirla. Si no hay obstáculos, entonces no se trata realmente de una meta, es simplemente una actividad. Una vez que has identificado los obstáculos, descubrirás que aquellos que parecen enormes en tu mente cuando solo piensas en ellos, al escribirlos sobre el papel resultan ser mucho más pequeños. Muchas personas han comprobado que, al redactar una lista clara y detallada de todos los obstáculos que se interponen entre ellas y su objetivo, solo hay 1 o 2 elementos que realmente tienen peso, mientras que el resto son pequeños, insignificantes y pueden resolverse con facilidad una vez que han sido puestos por escrito y analizados con detenimiento. El paso número 8 consiste en identificar con claridad el conocimiento que necesitarás adquirir para lograr tu objetivo. Hoy en día, cualquier meta que tenga verdadera relevancia exige la incorporación de nuevos conocimientos para poder alcanzarse. Toda meta significativa requerirá que aprendas algo nuevo, algo adicional, que realices más investigación de mercado, que leas más libros, que hables con otras personas.
Y es fundamental que identifiques con precisión qué es lo que tendrás que aprender para ser capaz no solo de alcanzar tu objetivo, sino también de sostenerlo una vez logrado. El paso número 9 es identificar claramente a las personas, grupos y organizaciones cuya cooperación y ayuda necesitarás para alcanzar tu objetivo. Este es, quizás, el paso más importante de todos, ya que introduce 3 leyes adicionales fundamentales. La primera ley es una que seguramente ya conoces bien, la ley de la siembra y la cosecha, también llamada la ley del retorno. Esta ley afirma que todo lo que se siembra, eso mismo se cosecha. Y también enseña que solo se cosecha como resultado de haber sembrado en periodos anteriores. Aquello que estás cosechando hoy en tu vida es el resultado de lo que sembraste en el pasado, y lo que cosecharás en el futuro será el resultado directo de lo que siembres ahora. La ley del retorno establece que cuanto más aportas, más recibes, y que siempre es necesario dar primero antes de poder recibir. La segunda ley es lo que llamamos la ley de la compensación. Esta ley afirma, de manera simple, que para toda acción existe una reacción igual y opuesta. Cuando analizamos a las personas cuya cooperación y ayuda necesitamos, debemos preguntarnos qué podemos hacer nosotros por ellas para que deseen cooperar con nosotros. ¿Qué podemos aportar? ¿Cuál es nuestra parte? Que, de acuerdo con la ley de la compensación, garantice que recibiremos el retorno correspondiente. La tercera ley en la consecución de metas es lo que denominamos la ley del servicio. Esta ley sostiene que, para alcanzar cualquier forma de gloria duradera, distinción, fama o fortuna en la vida, solo podemos hacerlo sirviendo a nuestros semejantes con bienes y servicios que sean valiosos e importantes para ellos. Todos los hombres y mujeres verdaderamente exitosos han comenzado, en su mente, pensando y concentrándose en cómo podían servir a los demás. Y no solo han practicado la ley de la compensación, recibir en proporción a lo que se da, sino también la ley de la sobrecompensación. Estas personas decidieron de antemano ir siempre más allá, recorrer la milla extra y hacer constantemente más de lo que se les pagaba por hacer. Cuando decides que quieres alcanzar un propósito principal definido, el punto de partida de toda riqueza y de todo éxito es concentrarte en lo que puedes dar, cómo puedes servir, cómo puedes contribuir, cómo puedes compensar y recompensar a los demás a cambio de aquello que deseas. Los hombres y mujeres que no tienen éxito, las personas que pasan toda su vida dando vueltas sin avanzar, suelen invertir el proceso. Piensan siempre en lo que pueden obtener de una situación, en lugar de pensar en lo que pueden aportar para merecer algo a cambio. Muchos hombres y mujeres ricos han afirmado que el secreto individual más importante del éxito consiste en hacer más de lo que se espera de uno, hacerlo de buena gana, hacerlo con entusiasmo, recorrer la milla extra para recompensar y compensar a los demás, de modo que estén dispuestos a cooperar contigo. En el libro En busca de la excelencia, de Peters y Waterman, los autores descubrieron, al estudiar 42 de las empresas más sobresalientes de Estados Unidos, que todas y cada una de ellas compartían una obsesión por el servicio al cliente. Dedicaban todo su tiempo a pensar continuamente cómo podían incrementar la calidad y la cantidad del servicio que ofrecían a sus clientes. Esa era la característica distintiva de todas las corporaciones excelentes, de alto rendimiento y altamente rentables. Si nosotros, como individuos, queremos ser grandes realizadores en nuestra vida, todo lo que tenemos que hacer es lo que los ganadores han hecho desde tiempos inmemoriales, concentrarnos en dar. Y recuerda que en la Biblia se dice que hay más bendición en dar que en recibir. Y créeme, también es más rentable dar que recibir. Porque, si hacemos nuestra parte, del mismo modo que el agricultor sabe que, si hace su parte sembrando la semilla, la cosecha llegará por ley natural, si nosotros hacemos nuestra parte aportando, contribuyendo y enfocándonos en generar valor, nuestra cosecha llegará exactamente por la misma ley. El paso número 10 consiste en tomar todos los detalles que has identificado en los 3 pasos anteriores y elaborar un plan. Haz un plan y hazlo completo en cada uno de sus detalles. Escribe todas las actividades en las que deberás involucrarte para lograr tu objetivo. Una vez que hayas escrito esas actividades, enuméralas y ordénalas según su prioridad. Determina cuáles son más importantes que otras y, en términos de tiempo, qué cosas debes hacer primero y cuáles después. Todos los planes no son más que listas de actividades organizadas en función del tiempo y de la prioridad. Una vez que hayas elaborado tu plan y lo hayas plasmado en el papel, vuelve al de manera constante. Revísalo y reescríbelo una y otra vez hasta que se convierta en un plan perfecto. Recuerda que ningún plan que se haya escrito jamás ha sido perfecto en su primera versión. Cuando obtengas nueva información, cuando adquieras nuevas experiencias,
Cuando recibas retroalimentación, cuando comiences a avanzar y cometas errores, sufras decepciones, retrocesos u obstáculos, detente y vuelve a examinar el plan para ver dónde necesita ser ajustado. Todos los grandes realizadores planifican y piensan por escrito. Todos los grandes realizadores escriben y reescriben sus metas. Y todos los hombres y mujeres de alto rendimiento planifican una y otra vez. Los encontrarás planificando temprano y tarde. Planifican sus días, planifican sus semanas, planifican sus meses. Siempre están planificando, y esa es una de las razones por las que avanzan más rápido que cualquier otra persona. El paso número 11, especialmente apropiado en este punto, consiste en desarrollar una visualización mental clara, una imagen mental nítida de tu objetivo como si ya hubiera sido alcanzado, como si ya estuviera realizado. Forma una imagen clara que puedas sostener en tu mente de tu objetivo como si existiera en este mismo instante. Y cada día, cada vez que tengas oportunidad, reproduce esa imagen en la pantalla de tu mente. Repítela una y otra vez, de modo que cada vez que tengas un momento libre estés proyectando esa imagen en tu mente. Esa imagen mental, esa visualización de tu objetivo como si ya fuera una realidad, es el paso individual más importante de todos los que hemos tratado hasta ahora. Cada uno de los pasos anteriores nos conduce hasta el punto en el que somos capaces de formar una imagen mental absolutamente clara, vívida y precisa que podemos llevar con nosotros en nuestra mente. Y alcanzaremos el objetivo exactamente en la medida en que seamos capaces de verlo con total claridad en nuestro interior. Cuanto más pensemos en él, más clara, más precisa y más nítida se volverá esa imagen, y con mayor fuerza se manifestará en nuestra vida. Y finalmente, el paso número 12 consiste en respaldar tu plan con determinación, persistencia y la firme resolución de no rendirte nunca, nunca, nunca. Se dice que el mejor plan del mundo no funcionará a menos que tú lo hagas. Muchas personas recorren todos los pasos hasta el número 11, pero luego se desalientan con facilidad y abandonan ante la primera señal de derrota. Sin embargo, sabemos que todo gran logro y toda gran realización solo han sido posibles gracias a la persistencia. Napoleón Hill afirma que la cualidad de la persistencia es al carácter del ser humano lo que el carbono es al acero. Solo diré dos cosas sobre la persistencia, porque se ha hablado y escrito extensamente sobre ella. La primera es comprender que, por más perfecto que sea tu plan y por más pura que sea tu intención, todas y cada una de las personas que han intentado lograr algo fuera de lo común han sufrido retrocesos, obstáculos, derrotas, adversidades, decepciones y dolores una y otra vez en su camino hacia la meta. No existe registro alguno de alguien que haya alcanzado el éxito sin haber fracasado repetidamente. La única diferencia es que los ganadores se levantan una y otra vez y continúan, sabiendo que el éxito final es inevitable mientras sigan avanzando. El segundo punto es recordar esto. La autodisciplina es la persistencia en acción. Hemos hablado antes de que la autodisciplina es la cualidad fundamental de todo éxito y de toda realización. La autodisciplina no es otra cosa que la persistencia puesta en práctica. Puedes medir cuánta autodisciplina tienes observando cuán persistente eres en el trabajo hacia tu objetivo. Y, finalmente, recuerda esto, tu persistencia es la medida de tu fe en ti mismo. Tu persistencia es la medida directa de cuánto crees en ti y en tu capacidad para triunfar. Y puedes saber cuánto crees en ti mismo por la disposición que tienes a levantarte después de cada decepción y continuar. Porque, si te levantas cada vez, no existe literalmente nada que pueda detenerte. 6 características de los administradores del tiempo eficaces. Una vez que hemos definido con claridad nuestros objetivos y determinado con precisión nuestro gran propósito definido, el siguiente paso esencial para alcanzar las metas es la administración eficaz del tiempo. Sabemos que todos los grandes realizadores utilizan bien su tiempo. Todos los ganadores usan su tiempo de manera excelente. Todos los perdedores, en cambio, desperdician o dispersan su tiempo y sus esfuerzos. Ahora bien, existen 6 características clave de una administración eficaz del tiempo. Hemos impartido cursos de 1 y 2 días sobre gestión del tiempo, y los mejores elementos de esta disciplina están contenidos en estos 6 puntos. El punto número 1 de la administración eficaz del tiempo es contar con objetivos claros, específicos y medibles. La mayor pérdida de tiempo en nuestras vidas consiste en tener solo una idea vaga, o ninguna, de lo que se supone que debemos lograr. Les sorprendería enormemente comprobar, al trabajar con corporaciones, cuán pocas personas dentro de una empresa tienen una idea realmente clara de lo que se espera que hagan. El mayor desperdicio de tiempo de todos es trabajar muy,
muy duro en algo que ni siquiera debería hacerse. Por eso, contar con objetivos claros y específicos es el primer paso. El paso número 2 es elaborar planes claros y detallados. Hemos formulado planes claros y detallados en los 12 pasos anteriores, pero es absolutamente esencial que diseñemos planes precisos antes de comenzar a avanzar hacia el logro de cualquier objetivo. Nunca se nos ocurriría contratar a un constructor, llevarlo a un terreno y entregarle varios camiones cargados de materiales de construcción diciéndole, «Construyame una casa». Lo primero que el constructor nos preguntaría sería, ¿dónde están los planos? Y sería una insensatez intentar construir una vida exitosa sin planes específicos y detallados sobre lo que queremos lograr y sobre cómo esperamos que se vea una vez que el objetivo esté completado y realizado. El paso número 3 consiste en hacer una lista todos los días antes de comenzar a trabajar. Todos los buenos planificadores del tiempo utilizan listas. De hecho, todos los buenos administradores del tiempo trabajan con listas todos los días. El mejor momento para hacer una lista es planificar la semana con anticipación. El sábado o el domingo. Prepare sus listas la noche anterior para el día siguiente, de modo que el subconsciente pueda trabajar durante la noche, organizar los materiales y aportarle respuestas y soluciones a los problemas y desafíos que enfrentará. Luego, cuando comience el día, rehúse hacer cualquier cosa que no esté en la lista. Disciplínese para escribir en la lista cada nueva tarea y cada nueva responsabilidad antes de empezarla. Descubrirá que, al escribirla, ya no parece tan urgente ni tan importante como cuando simplemente reacciona ante ella. Si no utiliza una lista, terminará respondiendo a lo urgente en lugar de ocuparse de lo importante. Se verá absorbido por lo que se conoce como los muchos triviales en lugar de los pocos vitales. Por eso es esencial elaborar una lista, trabajar con ella y llevarla consigo durante todo el día. El uso de una lista aporta dos beneficios fundamentales. En primer lugar, estará más organizado durante toda la jornada. Se sentirá mejor consigo mismo y logrará hacer más cosas. En segundo lugar, al final del día, cuando haya utilizado la lista y haya ido marcando las tareas completadas, experimentará una profunda sensación de logro y realización. Se sentirá bien consigo mismo. Sentirá que domina su trabajo y controla su vida. Si no utiliza una lista, se verá arrastrado constantemente de un lado a otro, reaccionando sin cesar a interrupciones y llamadas telefónicas. Al final del día tendrá la terrible sensación de haber estado dando vueltas sin avanzar. Estará cansado, fatigado, tenso y estresado, porque sabrá que no ha progresado realmente hacia sus tareas más importantes. Todo lo que habrá hecho será ocuparse de trivialidades. Si actualmente no utiliza una lista, el primer día que comience a hacerlo aumentará su productividad al menos en un 25%. Al final de cada día, tome los puntos que aún no haya completado y transfiéralos a la lista del día siguiente. No usar listas es una de las principales causas del insomnio en nuestra sociedad. ¿Cuántas veces se ha quedado despierto dando vueltas en la cama, intentando no olvidar algo que debe hacer al día siguiente porque no está escrito en ningún lado? Cuando redacta su lista al final del día, despeja la mente, la limpia por completo y la deja fresca y relajada, permitiéndole dormir profundamente. El paso número 4 de la administración eficaz del tiempo es establecer prioridades en la lista. Utilice la regla 80/20 desarrollada por Vilfredo Pareto en 1895. Pareto descubrió que el 80% del valor de cualquier lista de actividades se encuentra en el 20% de esas actividades. En otras palabras, si tiene 10 cosas que hacer en un día determinado, el 80% del valor de esas 10 cosas estará contenido en aproximadamente 2. Y a veces incluso en una sola. Por ello, aplique siempre la regla 80/20 y concéntrese en ese 20% de actividades que representan el 80% del valor de todo lo que debe hacer. Establezca prioridades y concéntrese en el uso más valioso de su tiempo formulándose la siguiente pregunta. Esta es la pregunta más importante en la gestión del tiempo y la eficacia personal. ¿Cuál es el uso más valioso de mi tiempo en este momento? Cada vez que deba elegir entre actividades, entre hacer A o hacer B, antes de iniciar cualquiera de ellas, pregúntese, ¿cuál es el uso más valioso de mi tiempo ahora mismo? Y haga únicamente aquello que represente el uso más valioso de su tiempo. Todo lo que esté por debajo de eso es, en términos relativos, una pérdida de tiempo y una pérdida de vida. Todos los grandes administradores del tiempo, todos los hombres y mujeres eficaces, todos los grandes realizadores concentran siempre su atención en el uso más valioso de su tiempo. Porque saben que nunca hay tiempo suficiente para hacerlo todo, pero siempre hay tiempo suficiente para hacer lo importante.
Esto es absolutamente crucial. A veces, después de escribir mi lista de actividades, la observo y me digo, si mañana tuviera que salir de la ciudad y no regresara durante un mes, y solo pudiera hacer una cosa de esta lista antes de irme, ¿cuál sería? Entonces la marco con un círculo. Eso deja perfectamente claro cuál es mi máxima prioridad. Si dispongo de más tiempo del necesario para esa tarea, me pregunto, si solo pudiera hacer una cosa más antes de ausentarme un mes, ¿cuál sería la segunda? Y a veces repito este ejercicio con 2, 3 o 4 actividades. De este modo, obtengo un orden de prioridades muy claro sobre cómo debo emplear mi tiempo. Sé que cualquier cosa que no sea trabajar en esas 1, 2, 3 o 4 prioridades principales es una pérdida de tiempo y que simplemente estoy girando en círculos. El punto número 5 de la administración del tiempo, que subyace a todo logro sobresaliente, es la concentración y el enfoque en una sola tarea. Se trata de desarrollar la capacidad de concentrarse plenamente en una sola cosa a la vez y llevarla hasta el final. Peter Drucker, en su libro El Ejecutivo Eficaz, afirma que los ejecutivos eficaces hacen primero lo primero y permanecen en ello hasta completarlo. Hacen una cosa a la vez y la terminan. Los administradores ineficaces del tiempo suelen identificar su principal prioridad, pero luego la toman, la sueltan, la vuelven a tomar, la dejan, la comienzan, la interrumpen, y acaban invirtiendo 3, 4 o 5 veces más tiempo del necesario para completarla. Haga todo lo posible por conseguir bloques de tiempo para identificar su prioridad más importante, sentarse y permanecer en ella. Atiéndala de forma exclusiva, single handling, como lo denomina Mackenzie en La trampa del tiempo, y manténgase en ella hasta terminarla. Si hace esto y trabaja una cosa a la vez, descubrirá que puede realizar en un solo día más trabajo, y más trabajo valioso, del que algunas personas logran en una semana. Concéntrese sin desviaciones ni distracciones. Persevere. Manténgase firme. Use su autodisciplina y toda la fortaleza de carácter de la que disponga para permanecer en la tarea más importante hasta concluirla. Al hacerlo, se sorprenderá de todo lo que puede llegar a lograr. Existen otras 2 características de los buenos administradores del tiempo. La primera es desarrollar un sentido de urgencia, y esto es absolutamente vital. Tener sentido de urgencia significa que, cuando tiene algo que hacer, se pone en marcha de inmediato. Lo hace ahora. Supera la procrastinación diciéndose a sí mismo cada vez que surge una tarea: hazlo ahora. Hazlo ahora. Hazlo ahora. No lo postergue. No lo demore. Aborde la tarea en este mismo instante. Menos del 2% de las personas en nuestra sociedad poseen un verdadero sentido de urgencia. Menos del 2% de las personas, en nuestros lugares de trabajo, hacen algo la primera vez que aparece. Casi todo el mundo incurre en la procrastinación automática. Cuando surge algo, lo posponen de inmediato, aunque sea pequeño, irrelevante o pueda hacerse en ese mismo momento. Si desea distinguirse y destacarse entre sus pares, una de las formas más rápidas y sencillas de hacerlo en cualquier empresa o negocio es tomar todo lo que se le asigna y hacerlo de inmediato. Dígase, lo hago ahora. Lo hago ahora. Lo hago ahora. Puedo asegurarle que cuando surgen grandes responsabilidades, cuando su jefe o sus clientes necesitan algo importante y lo necesitan con urgencia, siempre recurren a la persona que saben que actuará rápido. A esa persona siempre le pagan más, y siempre la respetan mucho más que a quien lo hace la semana siguiente, pasado mañana o en algún otro momento. Si pudiera inculcar una sola característica en toda persona que desea triunfar en el mundo empresarial, sería esta: concentrarse con claridad en lo importante, desarrollar un sentido de urgencia y hacer las cosas rápidamente, sin procrastinar ni demorar. Como se suele decir, la procrastinación es el ladrón del tiempo. Más personas han alcanzado el éxito compitiendo con otros al desarrollar ese ritmo rápido, ese sentido de urgencia, que quizá gracias a cualquier otra cualidad. Sin duda, supera a la inteligencia lenta. Supera a la formación académica o a los títulos. La persona que actúa con rapidez siempre tendrá la ventaja. Estas son las características clave de la administración eficaz del tiempo. Si las integra a su proceso de definición y logro de objetivos, avanzará hacia la realización de sus metas con una rapidez muy superior a la que jamás hubiera imaginado posible. Hacer que el establecimiento de metas sea una parte integral de la vida. Cuando empiece a fijarse objetivos, aunque no lo espere ni lo desee, debe asumir que habrá decepciones, demoras y retrocesos. Decídase de antemano a enfrentar cada una de esas derrotas temporales con la determinación de superarlas, de perseverar y de seguir adelante.
Manténgase firme y positivo pensando constantemente en sus objetivos, hablando de sus objetivos, manteniéndolos siempre en primer plano en su mente. Como alguien dijo alguna vez, los obstáculos son aquello que uno ve cuando aparta la mente de su objetivo. Y esto es verdaderamente importante. Recuerde que la mente consciente solo puede albergar un pensamiento a la vez, ya sea positivo o negativo. Y un objetivo es un pensamiento positivo. Pase lo que pase, piense siempre en su objetivo. Descubrirá que resulta imposible preocuparse al mismo tiempo por pequeñas ansiedades, tensiones triviales, multas de estacionamiento o diminutas quejas que parecen acosar a la mayoría de las personas. Cuando piensa en su objetivo de manera constante, nota que en el momento en que aparta la mente de él comienzan a aparecer todos los pequeños problemas e irritaciones de la vida. Vuelva a enfocar su mente en su objetivo. De pronto, su pensamiento se cristaliza y se vuelve claro. Se vuelve positivo. Se vuelve enérgico. Se vuelve entusiasta. Y ese entusiasmo se irradia. Anime a todas las personas que tengan un objetivo. Cuando alguien le hable de su objetivo, dígale, adelante, ve por ello. Felicitaciones. Eso es fantástico. Apoye y aliente a todos aquellos que también estén fijándose metas. Anime a sus hijos a establecer objetivos. Las mujeres que viven en el hogar o que se dedican al cuidado de sus hijos también deben tener objetivos. Recomendamos a los esposos y esposas que se sienten juntos a definir metas claras para ambos. Además, que cada uno establezca objetivos específicos para sí mismo, porque todo individuo necesita tener sus propios objetivos. Ayude a sus hijos a fijarse metas valiosas y realistas. Hable con ellos sobre ello. Aliéntelos a pensar en sus objetivos y a trabajar para alcanzarlos cada día. Conviértase en una auténtica máquina de fijar objetivos, porque es el acto de establecer metas de manera continua y de pensar en ellas todo el tiempo lo que nos saca de la zona de confort, lo que eleva nuestra autoimagen, lo que nos impulsa hacia nuestro ideal personal, lo que nos lleva a agradarnos más a nosotros mismos y lo que nos conduce al rendimiento máximo y a la plena realización de nuestro potencial como seres humanos.